Hoy hablaremos de un tema que muchos de nosotros desconocemos. Hemos oído hablar de él, pero no tenemos idea cómo funciona y qué hay que hacer. Estamos hablando de la donación de órganos y tejidos. Mi nombre es Sandra Nieto. Bienvenidos, querida audiencia. Hoy vamos a responder preguntas como ¿qué es la donación de órganos? ¿Cómo puede una persona manifestar su deseo de ser donante en Colombia? ¿Por qué es tan importante hablar de donación con nuestra familia? ¿Qué papel juega la Fundación Santa Fe Bogotá en la coordinación y acompañamiento de los procesos de donación y trasplante de órganos? Estoy muy bien acompañada con el doctor Julián Quintero, quien es el médico coordinador operativo de la donación en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenido, doctor Quintero. Muchas gracias y por esa presentación, qué chévere. Yo también estoy muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Sin duda, detrás del tema de la donación de órganos y tejidos hay una cantidad, sobre todo, de mitos. Hay buena voluntad de, creo yo, la mayoría de las personas en poder donar órganos y demás. Antes de entrar en materia, quisiera que la audiencia lo conociera un poquito más, doctor. ¿Cómo decidió? ¿Por qué decidió estudiar medicina y por qué le apasiona y le interesa tanto el tema de la donación de órganos? Uy, qué pregunta. Es una historia muy bonita. Yo soy apasionado de la medicina. Creo en la medicina ante todo como una de las mejores carreras, profesiones del mundo y la vivo con la mayor pasión del mundo. Pero dentro del transcurso de mi pregrado empezaron a haber como actividades académicas de investigación que incluyeron la donación de órganos sin yo querer meterme de pleno en la función de la donación. Pero ahí se hizo una publicación, después con el tiempo empecé a tener unas actividades ya en la unidad de cuidado intensivo de un hospital en la ciudad donde yo soy natal, que es la ciudad de Villavicencio, y me dan el rol de empezar a gestionar todo lo que es la donación de órganos para el departamento del Meta. Empiezo a estudiar, empiezo a prepararme y empezó mi carrera fundamental. Pasó un evento de salud, pero decidí venirme para Bogotá y aquí en Bogotá la red de trasplante decidió acogerme y después llegué a esta hermosa institución que me ha permitido crecer, que me ha permitido además poder incentivar y llegar a la innovación que queremos dentro del programa. Qué bueno que esté aquí en la Fundación Santa Fe Bogotá y sobre todo en este episodio de hoy del podcast porque la cantidad de preguntas, mitos y dudas es gigantesca alrededor del tema. Además que hay algunos programas, series, películas que también crean como un mito, que tienen unas creencias. Entonces, qué bueno tener a alguien profesional, totalmente creíble y basado en la evidencia para que hablemos de esto. Empecemos por lo básico, doctor. ¿Qué es la donación de órganos y tejidos? Bueno, la donación de órganos es el acto más bonito que tiene una persona hacia la sociedad. Es el único acto que es un gesto voluntario, creíble, que te va a dar la vida o le vas a dar vida a otra persona. No todas las personas en el mundo tenemos ese don de dar vida. Las mujeres sí, teniendo hijos, pueden darle vida y dar a una persona que va a ayudar a muchísimos, pero nosotros también lo podemos hacer, tanto en vida o como después de fallecer, dando el acto de donación, que es el acto de dar vida y de ayudar a muchas personas. Dar vida y es bonito, es altruista, tiene un propósito, ¿no? Perfecto, es así voluntario y además que no es solo un gesto de que yo quiero, yo voy a hacerlo, sino que va a cambiar totalmente a una persona. No solo una persona, sino su familia. El acto de dar vida, en este caso de la donación de órganos y tejidos, son parte de nosotros que ya no vamos a necesitar o que después de la muerte podemos trascender en eso, de dar. Y vamos a modificar completamente una persona que todos los días se siente mal, que respira mal, que tiene todos los días algo de una oportunidad de creer de que va a salvarse y va a sobrevivir, pero alrededor de él están muchas personas sufriendo, que son sus papás, sus hermanos, sus cónyuges, que ven y sufren con ellos ese sufrimiento, ese dolor de una enfermedad que les está causando pues el fallecimiento. Claro, además que una persona que ahora vamos a hablar de las listas de espera, pero digamos que está esperando un órgano o un tejido, no es de la noche a la mañana necesariamente, muy poco, realmente viene con un tema de meses, años, de una cronicidad de mucho tiempo de espera y por lo cual esa ansiedad, ese sufrimiento de esa persona y de la familia
puede haber durado mucho tiempo atrás, doctor. ¿Hay algún promedio en tiempos que tengamos o algunos números o indicadores o estadísticas? Sí, bueno, nosotros tenemos una lista de espera muy amplia y tenemos un porcentaje de donantes muy bajo para nuestra población. Estamos hablando que en Colombia no alcanzamos ni siquiera el 10% por millón de habitantes, versus países que tienen la donación y programa de trasplante mucho más amplios como en España, que llegan al 54% por millón de habitantes. Eso hace que los pacientes en lista de espera, uno, ingresen muchos más y dos, pueden tener más mortalidad por el tiempo que pueden llegar. Depende el grupo, digamos, del trasplante, porque uno ingresa a una lista general, pero está el trasplante de riñón, el trasplante de corazón. Algunos de riñón pueden durar hasta 2, 4, 6 años en lista de espera. Entonces, tú decías algo, lleva mucho tiempo. Yo te pregunto, ¿tú te imaginas el día que te dicen a ti no hay nada más que hacer por ti? Lo único sería cambiarlo. Tienes que ingresar a una lista de espera, tiene que evaluarte todo el mundo, llegar a una clínica, cambiar de ciudad, que te digan sí, necesitas y tienes que esperar todos los días una llamada. Es muy difícil para eso. La espera de esa llamada, la espera de ese donante. Hablábamos ahora de la ley, es decir, existe una ley en Colombia en donde se supone que todos somos donantes, indiferente a si lo hemos declarado o no. Háblenos un poquito, doctor, de esa ley, en qué consiste, y ahora seguimos más adelante con otras cosas. Es buenísimo lo que tú dices de la ley, porque nosotros, y digamos en las conferencias que damos y las personas que capacitamos, siempre decimos, Colombia no es un país nuevo en trasplante ni en donación. Nosotros hacemos trasplantes de órganos sólidos desde el 60. Eso quiere decir que hemos pasado por muchas etapas, y eso inclusive en muchas leyes. Tenemos una nueva ley, que es la Ley 1805 del año 2016, que nos cambió la perspectiva de quiénes eran donantes en Colombia. ¿Y qué nos dice ahora? Que todos los colombianos somos potencialmente donantes de órganos y tejidos. ¿Eso qué quiere decir? Que nos dan un derecho más, el derecho a darle vida a otra persona a partir de nuestro fallecimiento como condición, ¿sí? Pero yo siempre digo, no es una ley de castigo, no es una ley como que te obliguen a dar, no, es una ley que te dice, nosotros como Estado sabemos que tú lo puedes hacer y te damos esa oportunidad, pero tú tienes el derecho en vida de decirlo. Tú en vida puedes decidir qué corte quieres de cabello, qué tatuaje te quieres poner, qué quieres un piercing, en qué posición, es tu cuerpo. También te dice la ley, es tu cuerpo el que tú debes decidir si quieres ser donante o no, pero en vida. Y le quita esa responsabilidad a la familia, pero no porque no desee que la familia participe, es más porque entiende que el momento que tú falleces, tú no eres un paciente para tu familia, eres un hijo, eres un hermano, eres un amigo. Entonces te dice a ti, tienes que conversarlo en vida, de decir quiero o no quiero, pero sí es claro, si no dices nunca no, continúa siendo donante. Y eso es algo que aclara en la ley, porque ya te dieron ese privilegio también de decirlo, pero si no lo expresas, pues quedaría como si fueras consciente de que eres donante por ley. Muchas personas no éramos hasta este momento conscientes de que éramos donante por ley. Yo creo que la mayoría de las personas no lo saben, ni saben que existe la ley. Entonces, pues qué bueno este podcast para un poco educar a toda la sociedad diciendo, sí, hay una norma y todos somos donantes por normal, por derecha, como se dice. Ahora bien, hay personas que dicen, además de por ley, yo quiero decir, sí, soy donante y declararlo. ¿Cómo guiamos a las personas para que hagan esto? ¿A dónde van? ¿A quién llaman? ¿Dónde lo escriben? Sí, muchos, y mira que nos llama la atención porque a veces piensan que es como en Estados Unidos, que es en la licencia de tránsito aparece. Sí, no, nosotros tenemos dos formas. Uno es cuando tú te inscribes a una EPS, que tú debes estar asegurado de estar dentro del régimen subsidiado contributivo, la EPS debería ofrecerte a ti y decirte, mira, eres potencial donante por norma y eso, y ellos ayudarte a inscribir. Pero eso casi no se sucede aquí en Colombia, es muy raro que las EPS lo hagan, donde sí deberían. Pero la otra forma es inscribirse directamente con el Instituto Nacional de Salud. Es muy sencillo. Uno coloca en el search, en el buscador Google, colocas quiero ser donante en Colombia y te manda directamente a la página. Es como si hicieras un correo electrónico. Entonces te va a pedir tus datos básicos, quién eres, dónde estás y características, y con eso ya legalizas tu decisión, tanto para no ser donante, ¿sí?, como para ser donante. A veces a mí me preguntan, si la ley me dice que ya soy donante, ¿para qué me inscribo? Es que tú ratificas también tu decisión. Es mucho mejor que además de que sepas que por ley lo haces, también tengas una convicción y también estés claro y seguro y te hayas documentado también para poder hacerlo. Y si no desearías ser donante, también lo puedes hacer de esa forma. Lo único es que como es un derecho que te están dando más, sí hay que hacer un certificado notariado de decir expreso no ser donante y inscribirse por la plataforma. Es supremamente sencillo. Mitos, hay tantos, entonces muchas personas dirán, pues sí, hay una cita, hay una hora, puedo decir sí, puedo decir no,
o lo pongo en el buscador preferido de internet, pero tengo un montón de cosas en mi cabeza. Tengo creencias, ya sea religiosas, ya sea culturales, ya sea familiares. ¿Cuáles son esos mitos principales que ocurren en la sociedad? Y hay muchísimos. Nosotros en Colombia tenemos tantos y además que yo siempre he dicho, nosotros somos un país donde su población ha sido criado por todas las redes sociales, por medios visuales, entonces nos comunicamos mucho de lo que pasa en otros países y eso amplía un poco más. Hemos hecho en Colombia series impactantes, buenísimas, pero obviamente tienen un material que es difícil de que se pudiera implementar en la vida real y uno como compite con un actor es difícil. Pero mitos que siempre me impactan mucho cuando yo hablo de donación, más que todas las creencias religiosas, y yo explico que la verdad yo no he encontrado ninguna religión que se oponga dentro de su norma, doctrina o parlamento como tal, sobre la oposición a dar, a donar. He encontrado más que justifican más el dar, ¿sí? Algunas religiones tienen más inconvenientes en recibir algunas células, ¿cierto? Pero la mayoría son afines al proceso. De hecho, en el catolicismo, que es una de las religiones más amplias o de población más amplia creyente en Colombia, son afines al proceso de donación de órganos. El Papa, cuando vino aquí a Colombia, que es un mayor exponente religioso, dijo que era uno de los gestos más altruista y de mayor beneficencia a la sociedad de dar, ¿sí? Pero mira que han salido reportes donde la población católica, menos del 30%, sabe que su religión está afín sobre esos procesos. Entonces siempre escuchamos el libre albedrío del creyente. Además, vemos a la familia en un contexto y tratamos de nivelar esos mitos a partir de la religión, pero son diversos. Mira, yo he tenido pacientes que me dicen, no voy a ser donante porque si yo dono, ese regalo de vida, esos órganos, esos tejidos van para personas con mucha plata en Colombia, ¿sí? O van para pacientes extranjeros, donde no es así, donde hay un sistema que regula, que supervisa, que está pendiente de todo y que podemos garantizar que en Colombia hacemos bien las cosas y protegemos tanto a la familia de los donantes como a los pacientes en lista de espera que sí necesitan una oportunidad, que son pacientes que pueden estar muy cerca a ti. Puede ser el vecino que tiene una tienda, puede ser tu sobrino, puede ser la persona que conocías y que estaba manejando el taxi, ¿sí? Esas cosas son pacientes, son casi 4.000 pacientes en lista de espera. Se hace bien y tratamos de mitigar muchísimo esos mitos y esas creencias. Sí, y esto en órganos, porque en tejidos es otra gran cantidad, porque ahí ya hablamos de miles, podemos estar hablando de un hueso, podemos estar hablando de córneas o de diferentes partes del cuerpo humano que permiten mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Exacto, y es que a veces no pensamos en tejidos y gracias Sandra por decírmelo y recordármelo. Y es que es verdad, los tejidos no saben la cantidad de personas que lo necesitan y que muchos hemos necesitado de tejidos y no saben de dónde vienen. Yo les preguntaba cuántos han tenido cirugía de la boca, cirugía oral, maxilofacial, que necesitan rellenos óseos. Cuántos se han caído en una moto y se han fracturado y les han colocado rellenos en las fracturas y no saben que eso es de un donante, que ha ayudado para que tú no pierdas una extremidad, que tú puedas volver a moverla. ¿Cuántos niños con cáncer de hueso hemos impactado para que no pierdan una extremidad completa? ¿O cuántas personas han tenido agresiones por químicos o han sido quemados o han tenido quemaduras que han podido tener esa parte estética y funcional nuevamente a partir de una donación? Entonces sí es verdad, tenemos muchos mitos, algunos piensan, y el que más afecta dentro de la población, decir yo dono un tejido, es cómo queda el cuerpo. Piensan que va a tener una desfiguración, que van a quedar como no reconocibles, que no van a poder hacer las exequias después de la muerte, así como por la parte estética, y eso garantizamos que en el rescate de tejidos hacemos un procedimiento el cual el tiempo del procedimiento es lo más largo, que es una reconstrucción que permite que estéticamente ese cuerpo quede lo más perfecto posible, que no se vea que hubo una intervención y que la familia pueda continuar con ese proceso de duelo a partir de las exequias y esa entrega al final de la vida. Y ahí estamos hablando de dos tipos de donante, tanto de órganos como de tejidos y células, pero estamos hablando del donante en vida, una persona que está viva, y lo conocemos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá, cuando un padre dona el riñón a un hijo o a su pareja, entonces donante en vida, y el otro es donante fallecido.
¿cierto? En donde hay un rescate de órganos que él o la familia o la ley pues rescata los órganos. Entonces son estos dos distintos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son ese tipo de donaciones de órganos o tejidos en vida, doctor? Perfecto, lo dijiste muy bien, Sandra. Exacto. Tenemos pacientes y los dos tipos de donantes globales, porque obviamente hay unas categorías, pero globales, o dono en vida, ¿sí? O dono posterior a mi fallecimiento, que tiene unas condiciones que hay que cumplir para poder ser donante de órganos y tejidos. El donante en vida, ante todo, es alguien, y en Colombia siempre lo marcamos, es alguien con un gesto también voluntario y altruista, pero debe contar con un nexo en este caso, un nexo emocional, un nexo genético, el cual, ¿qué es? Entre hermanos tenemos, además del nexo emocional que nos queremos como hermanos, tenemos un vínculo genético, pero digamos hay alguien que podría amarme mucho, mi esposa, mi novia, ¿cierto? Podríamos no tener un nexo genético, pero tenemos un nexo emocional que permite que podamos tener una donación. La donación en vida es una donación dirigida, o sea, yo voy a una institución de que necesita o que pues tiene programa de trasplante, mi familiar está enfermo y nos hacemos estudios para que yo sea el donante para mi familiar, ¿sí? La donación en vida tiene unos criterios principales. Uno, que no cualquier persona solo necesita el gesto, sino que nosotros identifiquemos que ese donante no va a tener ninguna repercusión mayor que el de dar. O sea, garantizamos de que que tú estés muy bien para poder dar. Si estuvieras un poco mal, no permitimos ese efecto porque no vamos a lastimarte a ti por el hecho de poder ayudar, ¿sí? Hacemos alguna verificación. Lo otro, el donante en vida tiene una característica que puede donar órganos y tejidos, pero no todos los órganos ni no todos los tejidos. Es claro que uno está vivo, pues no podría donar el corazón porque fallecería, ¿cierto? Pero podríamos donar órganos pares, como tú lo dijiste, el riñón. No puedes sobrevivir con un riñón toda la vida sin ningún inconveniente, o obvio controlando todos los factores de riesgo. O también podríamos donar órganos que tengan esa capacidad de regeneración, como es el hígado, ¿sí? Entonces el hígado podríamos retirar un segmento, un lobulito, el cual se puede implantar. Eso lo hacemos mucho, se ve muchísimo en pacientes muy niños, sin niños, que sus papás dicen, mi hijo necesita, yo voy a ser su donante, y lo podemos hacer. Pero ante todo siempre verificamos que ese paciente que va a dar, que va a donar, que va a dar ese gesto de vida, no se le vaya a hacer un daño específico o algo. Los tejidos también los podemos donar en vida, ¿sabes? Pero los mejores o los tejidos que más podemos ayudar son las células. Las células de nuestro cuerpo todo el tiempo están creciendo. O sea, tú las das y vuelven a crecer tanto en la donación de sangre, que ayuda a miles y millones de personas en todas las acciones. Hay muchas enfermedades las cuales uno necesita transfusión, pero también hay una, como son las células en la médula ósea. Muchos niños, pacientes adultos necesitan un trasplante de médula, lo cual nosotros podríamos ayudar a que esas personas sobrevivan y puedan volver a sus casas. Y lo hacemos en vida, no vamos a tener ninguna dificultad y nuestras células vuelven a crecer nuevamente. Entonces eso es muy bonito también. Muy bonito. Uh-huh. Ejemplos que podemos tener, entonces, donación de riñón, de hígado, un lóbulo, por ejemplo, de pulmón también, de ¿no? De pulmón también podríamos hacerlo porque es un órgano par, obviamente tiene unas características, ¿no? Y obviamente hay unos riesgos, pero todos los asumimos, el paciente es apto y se puede hacer. Lo bueno es que contamos en Colombia con todo el equipo profesional y científico que puede garantizar que el procedimiento se haga bien, basado en evidencia y protegiendo siempre tanto al donante como al receptor. Volviendo un poquito a la regulación y al control y seriedad del tema, porque ese es otro mito, ¿no? O ese puede ser otro mito como bueno, y hay dinero, lo pagan, eso no es así, es voluntario, es altruista y no está en venta, claramente así. Entonces, pensando en eso, la Fundación Santa Fe Bogotá es de estas instituciones que tienen un programa de donación de órganos y trasplantes. Cuéntenos un poquito del programa, doctor. Claro, nosotros en Colombia, no solo la Fundación Santa Fe, sino todas las instituciones del país deben contar dentro de sus proyectos, contar con el programa de Hospital Generador de Vida. Así no tengas programa de trasplante, el generador de vida es que nosotros como institución, como profesionales, podemos detectar pacientes que pueden llevar, después de su muerte, llegar a ser donantes. Por eso nosotros, así seamos de Fundación Santa Fe, podemos rescatar esa vida, o sea, esa donación en otras ciudades donde no está la Fundación Santa Fe, ¿sí? ¿Qué pasa con Fundación Santa Fe? Que somos, además de un hospital que generamos vida, también a partir de la donación, tenemos profesionales idóneos, unidades de cuidado intensiva basadas en mucha tecnología. También tenemos un programa de trasplantes que son diversos, tenemos diferentes componentes de trasplante de órganos y de tejidos, los cuales permiten que podamos ayudar a más personas de nuestros pacientes. Todos los programas de donación, en este caso yo estoy liderando la parte de donación de órganos de la Fundación Santa Fe, hacemos
que transformemos la donación como un acto que también todos podamos participar, que las familias se sientan partícipes del proceso, que vean que esto es un proceso humanizado porque en sí la donación es tan humana para poder ayudar a los demás. También hacemos que sea una experiencia, que puedan estar con nosotros, que vean que sí se ayuda a los demás y que es algo creíble y transparente y cumplimos siempre con la norma, y de hecho somos un exponente a partir de la norma. Tenemos personas, el gran doctor Vera, que también ha estado dentro de toda o participando de toda la legislación y la norma para ayudar a que los procesos sean mucho mejor y que tengan mucho más alcance para ayudar a la población. Perfecto. Doctor, hay personas que pueden y otras que no pueden donar. ¿Quiénes sí, mejor dicho, quiénes no podrían donar así quisieran? Así quisieran. Bueno, el acto de donar es siempre, yo digo que todo lo podemos decir, todo lo podemos hacer. Pero en ciertas características sí, digamos, por la condición clínica no podríamos. Desde el punto de la norma, quienes actualmente nosotros no podríamos porque la norma es muy estricta. Nosotros por lo menos no podemos tomar donantes NN, ¿sí? O sea, no identificados, porque por el sistema de verificación no nos permite verificarlo, porque en cierta medida no tenemos un documento para saber quiénes son. Entonces, somos muy prudentes en esta parte, no podría ser donante desde el punto del contexto normativo, y también aquellos pacientes extranjeros que ingresan irregulares a nuestra región, o sea, a Colombia, de una manera irregular, es que no tienen un permiso de permanencia, un documento, entonces se consideraría como un NN, en cierta medida, entonces no podrían ser desde el punto de la norma. Pero claro que sí hay enfermedades que no permitirían que, pese a yo puedo dar, no podrían hacer el evento de rescatar el órgano y trasplantarlo porque podríamos provocar daños en los pacientes, como son pacientes con cáncer con fase de metástasis o con cánceres o tumores muy agresivos, ¿sí? Y ciertas consideraciones como algunas infecciones muy claras y específicas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Siempre decimos, si tú lo quieres hacer y eres apto en unas características, vamos, estudiamos todo tu caso, vemos si se puede o no, porque hay ciertos cánceres que podríamos hacer una donación, pero todo lo individualizamos, lo volvemos como un protocolo muy estricto, evaluamos muy bien si sí o si no. No cualquier persona hacemos un evento, sino los que podamos ayudar o con los que podamos hacer un efecto de donación y ayudar a más. Doctor, en medio de nuestra investigación sobre el tema, sobre todo inquietudes que tiene este tema que son muy amplias, nuestra audiencia en las redes sociales también nos quiso hacer preguntas. Tenemos aquí a Silvia Acevedo desde Instagram que nos dice: ¿cómo puedo manifestar mi deseo de ser donante en Colombia? Creo que ya lo decíamos, pero refresquémosle a Silvia cómo puede ser esto. Perfecto, Silvia. Mira, lo más importante lo puedes hacer en tu casa, en tu trabajo, donde quieras, teniendo la convicción. Vas a buscar en search de Google, colocas INS o quiero ser donante en Colombia y va a aparecer una página que es del Instituto Nacional de Salud. Recuerden que solo el Instituto Nacional de Salud está permitido para ofrecer por dónde inscribirse, no otra página, el Instituto Nacional de Salud. Ahí colocas quiero ser donante, colocas tu documento, él te va a decir si ya estás inscrito, que es lo importante porque a veces uno se ha inscrito y no se ha dado cuenta. Y vas a llenar tus datos básicos. Cuando ya llenes tus datos básicos, le das guardar y ahí te va a dar un carnet y también como un documento oficial donde te dice cuál es la ley, cuál es la norma que te protege y por qué tú lo estás decidiendo y por qué lo estás avalando. El carnet, Sandrita, la verdad es algo simbólico. El carnet tú lo puedes tener tatuado en la cara, soy donante, pero si nosotros no podemos verificar que tú en vida estabas inscrito, un documento oficial o algo, no podríamos conllevar, pero lo más importante es hacer el efecto y guardar el carnet, eso es algo simbólico y es muy bonito también. ¿Y si es un no voy a donar, también es un carnet? Sí, aunque ellos te expresan, pero lo que cambia, lo único es que te pide cargar el documento que notariaste, no es el por qué, sino no deseo. Sí, eso es algo importante. Yo antes de que digan no deseo ser donante, siempre digo, hay un porqué, ¿no? ¿Qué te da miedo? ¿Qué es lo que pasa? Lo mejor sería asesorarse. Nosotros aquí en Fundación Santa Fe podemos asesorar a cualquier persona que llegue acá, sea paciente o no sea paciente. Si necesitan información, hacemos campañas todo el tiempo, también de capacitaciones. Y en el caso que no desees porque tienes algún miedo o algo, hablemos, podemos enseñarte y decir, sí, con esto ya no quiero continuar. Pero lo único es que te inscribes como donante, colocas el PDF del notariado, no deseo ser donante y ya, es la única. Doctor, en ese no, que pues en principio no es tanto la idea, ¿hay algún rango de edad más temeroso? ¿Los nos hacia qué estadística de edades
o de qué tipo de personas está más orientado? Sí, aunque nosotros no digamos, no hay una publicación exacta, sí la experiencia de nosotros como coordinadores de donación en todas las fases, sí hemos visto que la población menor de 30 años, que digamos la consideramos muy jóvenes, que están más ligadas a redes sociales, tienen más opción de dar, de donar, están mucho más de acuerdo porque han visto mucho más las necesidades. Los mismos pacientes en lista de esperas publican videos donde dicen sí existen, entonces tienen más afinidad, pero los pacientes entre un rango, entre familiares, entre 50, 65, 40, 65 años, sí tienen muchas más creencias o mitos que dicen no a la donación, o han escuchado muchos más términos que los han confundido. Y si es verdad que hay una diferencia entre esa población de familiares que no donan o que sí donan. Es curioso, es muy curioso esa parte. Curiosa la parte, claro, Sí. tiene que ver con la cultura también, la forma, sí, todos los mitos que han venido a través del tiempo y la vida. Muy bien, y Raúl Camacho desde Facebook nos pregunta cómo se acompaña a las familias donantes en ese proceso emocional. Más que familias donantes, tiene que ver con un miembro de la familia que se declaró donante o que va a ser donante, pero emocionalmente la familia está muy consternada y confundida y es totalmente entendible en un momento del final de la vida, que todos algún día vamos a llegar a nuestro final de la vida, todos sin excepción. ¿Cómo se acompaña? Bueno, lo principal es que lo que tú decías, la donación está dentro de un rango que es la muerte, que es el fallecimiento, ¿sí? Entonces la donación viene del hecho del dolor, el dolor de un paciente en lista de espera sufriendo día a día por la oportunidad de vivir, pero también del dolor de esa familia de haber perdido a su hijo, a su amigo, a su compañero, a su esposo, ¿cierto? Es muchas facciones donde la familia está muy involucrada, está perdiendo a un ser amado y obviamente hay que ayudarles en ese momento. Uno, que la donación no debe ser un hecho de discusión como algo fuerte, algo impactante, sino debe ser una oportunidad más. Y nosotros nos preparamos en acompañar ese proceso, acompañar de que después de que tú fallezcas, porque ya no hubo nada más en ese momento para ti, tú puedas ser y llegar a ayudar a muchas personas. Y hacemos nosotros como médicos, acompañamos el proceso. Que lo bonito de Fundación Santa Fe, nosotros somos una institución ligada a la humanización de todos los actos médicos, que incluye también la muerte del paciente. Entonces tenemos diferentes mecanismos, contamos con diferentes profesionales desde psicología, trabajo social, tenemos una antropóloga especialista en muerte que nos ayuda también a que ese espacio podamos colaborarles y además impactar y amortiguar el duelo que es tan difícil en las familias. Yo como médico me preparo diariamente y tengo una experiencia un poco más amplia para poder que esa comunicación te ayude a ti también, que la donación sea una parte más del proceso y que tú puedas participar. Hemos tenido casos difíciles, muy difíciles, pero hacemos todo con el afán o con el fin de que la familia pueda tener una experiencia agradable y se sienta en ese acompañamiento y esa participación especial de la donación. Somos una institución ligada a la humanización, donde todo lo que hacemos es en pro de que la familia también tenga una integridad del proceso y que nuestros pacientes en lista de espera también tengan esa oportunidad, entonces la hacemos diariamente también. Doctor, y un último mito que ojalá podamos romper, y es: si yo estoy muy enfermo, mal, y llego, hay una creencia que no van a hacer lo suficiente por mí para poder que done los órganos. Eso es en sí un mito, ¿y qué les podemos decir a las personas que creen eso? Claro, no, y es que lo dices, André, y es que no es así como creen, no, las personas dicen: papito, no se inscriba como donante porque es que usted va por un cálculo a esa institución y le van a quitar los órganos, ¿sí? Porque piensan que uno, por el hecho de estar inscrito en una plataforma, ya cualquier persona puede saber que tú eres donante. Y es algo y es una creencia completamente de un mito, de una realidad que no es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando ingresamos a una institución por algún X o Y enfermedad y en el tratamiento, no hay forma que la institución donde tú ingreses o el médico que te está atendiendo sepa que tú eres donante a menos que tú lo manifiestes. ¿Por qué? ¿Cómo es el sistema? Nosotros, cuando tenemos un potencial donante, no es cualquier paciente, sino un paciente que llega a una condición específica. En el caso de paciente fallecido, es un paciente de muerte encefálica donde tuvo algo
que le pasó dentro de su cabeza, o sea, en su cerebro, para decir dejó de funcionar. Eso es un accidente, un trauma, un sangrado. Entonces, en ese momento a ti te atienden en urgencias, te atienden en unidad de cuidado intensivo y nadie sabe si eres donante o no donante. Si llegas a pasar a la etapa o la fase donde uno dice no hay nada más que hacer por este paciente, van a comentar a los médicos o al experto, en este caso, y él va a hacer una historia. En este caso yo hago una historia clínica que envío al Instituto Nacional de Salud y ellos son los que me van a dar un certificado. Si el paciente en vida quería ser donante, no quería ser donante o nunca dijo que no, que es el que la población en Colombia es el que más tiene. Solo si yo envío la historia clínica al instituto y ellos validan también esa historia clínica. Entonces es una fase muy larga donde no cualquier médico va a poder tener la opción. No cualquier enfermero, ni siquiera personal administrativo tiene la opción de saber si es donante o no. Y eso que garantiza que siempre se atienda con oportunidad a los pacientes dentro del sistema de urgencias, reanimación, del sistema de unidad de cuidado intensivo o hospitalización, garantizando eso, que no haya esa brecha, porque algunos piensan que nosotros tenemos el carnecito como el de en Estados Unidos, que es la licencia de tránsito, entonces que detectan de una. No hay forma en Colombia y no se da esa opción de donación desde el principio, sino después de muchas validaciones. ¿Y qué requiere de una autorización previa antes del rescate mismo? Exacto, ahí es donde nosotros hablamos con la familia. Entonces, desde el punto normativo, uno dice, yo presumo, aplico la presunción legal de donación. En muchos casos, digamos conmigo, yo no hago ni siquiera que firme la familia, porque no es necesario por el forma de la ley. Pero hay unos ítems muy necesarios, como los menores de edad o los pacientes extranjeros y los custodios o los tutores son los que firman. Siempre uno asuma de cómo validar, no es que en cualquier momento donante vaya para cirugía, eso no. Se le explica a la familia, se le da la oportunidad a la familia de entender, de comprender el proceso, de saber qué se va a hacer, quién va a ser el responsable, quién es la imagen que está y que se pueda dar el vínculo, el proceso y que se garantice que todo se cumpla a partir de la norma. Y aquí hay algo importante también. Cuando alguien es donante puede estar en cualquier ciudad de Colombia, en cualquier clínica. Ese donante nunca se mueve a esa clínica. Si nos avisan, somos nosotros como instituciones de trasplante que vamos hasta allá. Hemos rescatado y ese efecto de donar en ciudades que dicen no sabía que podíamos hacerlo, en Yopal, en Florencia, Caquetá, sí, en el Putumayo, en Villavicencio, en Duitama, que son ciudades más pequeñas o más, digamos, mucho más pequeñas que una capital, ¿cierto? Pero que podemos llegar y vamos hasta donde esté el donante, garantizando que se cumpla la norma, garantizando que se cumplan sus derechos para poder ayudar también a más. Muy interesante, y creo que hemos resuelto varios mitos en este momento, o por lo menos hemos dejado la información más clara y basada en la evidencia y basada en la norma. Muchas gracias, doctor Quintero, por acompañarnos en Cuida tu Salud. Muchas gracias a ti, Sandra, por ese evento y siempre recordar, nosotros luchamos por nuestros pacientes, por los pacientes en Colombia, pero gracias a instituciones como nosotros, como Fundación Santa Fe, podemos proyectar mucho más y mostrar lo que queremos que la sociedad entienda, que esto es algo que todos podemos ayudar, no solo los médicos, sino toda la sociedad, para ayudar a una sociedad enferma. Muchas gracias, doctor. Y a ustedes, querida audiencia, muchas gracias por acompañarnos en este episodio tan interesante y que todos deberíamos ver y escuchar, porque qué bueno saber qué tenemos que hacer, en qué consiste la donación de órganos y tejidos, cómo es la ley y por qué estar tranquilos al respecto de que todo está basado en la norma y en la evidencia. Los invito a activar la campanita de YouTube, a seguirnos en las redes sociales para que siempre tengan de primera mano todos los contenidos de Cuida tu Salud Fundación Santa Fe de Bogotá, para que obviamente hagamos lo más importante de nuestras vidas, cuidar la salud. Vigilado por Supersalud.